Vamos a ver el día de hoy, como ven ahí en sus boletines, vamos a hablar acerca de Jehová cumplirá su propósito en mí. Es el mensaje del día de hoy. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y está basado en Salmo 138:8. En Salmo 138:8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero me gusta esa parte que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y por qué estamos hablando del propósito? Porque normalmente en estas fechas es cuando las personas se ponen propósitos de año nuevo, ¿no? Es cuando en estas fechas dicen: no, pues el otro año me voy a proponer, ¿verdad?, hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto, y hace una lista larga. Y luego después se da cuenta y la compara con el del año anterior y ve que es la misma, que es la misma lista. Ahora, ¿qué sucede ya con nuestros propósitos de año nuevo? ¿Por qué otra vez repetimos lo mismo? Bueno, la mejor manera de explicar lo que sucede es con este ejemplo. ¿Cuál es el número uno, verdad? El propósito que hacen las personas cada año nuevo. ¿Voy a qué? Voy a bajar de peso, mi hermano viene y hace: voy a bajar de peso. Ya, después de comer como gallina de corral, en el día de acción de gracias, en Navidad, el día de Año Nuevo, y todos los días de estas fechas que damos come, decidimos de Año Nuevo bajar de peso. Y así como antes comíamos chocolates, panes, pasteles, pudines, nieve, pan dulce y toda la variedad de postres, ahora nos ponemos a comer Weight Watchers y a contar calorías, o Dr. Atkins y a contar carbohidratos, o Slim Fast y a contar grasa, o Subway y solo comer puros sándwiches. Y así cuando vamos con un sinfín de dietas. Y eso no es todo. Aparte de bajar de peso, quiero que mi figura se vea bien, ¿verdad? Firme, ¿verdad? Mis músculos. Así que me pongo a ver todos los infomercials que hay en la tele, que venden aparatitos, ¿no?, que caben debajo de la cama, ¿no?, para hacer ejercicios. Y me mando a comprar uno o varios. Y luego me compro un video de aerobics. Antes eran los de Jane Fonda, ahora no sé de quiénes serán, ¿verdad?, los famosos. Y para hacer aerobics en la casa, ¿no? Aparte me meto mi membresía en un gimnasio para hacer ejercicios 3 veces a la semana en ese lugar. Pero ¿qué es lo que sucede después de que empieza el año nuevo? Y esas ganas de perder peso, ese propósito, ¿no?, que usted se hizo. Bueno, las dietas iban bien al inicio del año, cuando de repente vino el Día de Reyes y lo arruinó todo. Después como que quise empezar la dieta otra vez, y en eso las reuniones de matrimonio, ahí la comida que se hace. Y luego si no, alguien nos invita a un pastelote de 3 leches. Después que tratamos de llevar una dieta otra vez, en eso viene la confraternidad. Y ahí, ¿verdad?, vamos a comer más a la confraternidad. Así como la vez pasada que fue en Arlington, hasta chef tenía para que le sirvieran a uno. No se acababa, se acababa el lugar, y venía otro, de otra charola llena de comida. Entonces, ¿qué sucede? Nos arrolla de repente el 14 de febrero y invitamos a nuestra amada a un buffet. Y ahí, ¿verdad?, otra vez se nos arruina. Se nos arruina la dieta. Y este es solamente un ejemplo, ¿verdad?, de que como uno de los propósitos de Año Nuevo más famosos se nos echa a perder. Y acerca del ejercicio que supuestamente íbamos a hacer para bajar de peso y tener una buena figura, pues simplemente como ya no comemos adecuadamente, pues ni para qué hacemos ejercicio, ¿no? Así que si después del ejercicio como quiera voy a andar comiendo indisciplinadamente, y luego justificamos nuestra falta de disciplina con la Biblia. Ya, porque en 1 Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿verdad? Pero dice: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Entonces, lógicamente no debemos estar usando ese versículo para abusar de nuestro cuerpo, cuando dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, porque lógicamente lo está comparando ¿con qué? Con la piedad. Dice: la gran diferencia es de que el ejercicio corporal podrá tener provecho en esta vida, pero no en la siguiente.
Entonces dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces acordémonos que en Romanos 13:13 nos dice que no estemos en glotonerías, y en 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y el versículo 20 dice que nuestro cuerpo es de Dios, así como nuestro espíritu. Ahora vamos a hablar acerca de los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Que nosotros como cristianos sería bueno que quisiéramos, si usted los puede apuntar, si usted quiere, puede apuntar ahí en su boletín, ¿verdad? Cuáles de propósitos de Año Nuevo serían buenos tener, porque como dijimos al inicio, y como es el título del tema, Jehová cumplirá su propósito en mí, ¿verdad? No es Jehová cumplirá mi propósito en mí, sino Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces aquí, por ejemplo, tengo, número 1, tengo aquí 3 ejemplos, pueden ser más, pero aquí por lo menos estos 3 serían magníficos que los pudiéramos hacer. Leer diariamente la Biblia, o las Escrituras. Leer diariamente las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes de repente pasa el día y en la noche ya usted está acostado y dice, se levanta y dice, ay, se me olvidó comer? ¿Cuántos de ustedes dicen eso? No, hombre, ¿cuál se me va a olvidar comer, verdad? Tal vez se me olvidó comer en la madrugada. Pero usted ya desayunó, usted ya comió, usted ya lonchó, usted ya cenó, ¿verdad? Usted ya se fue al Super 7 o algo, ¿verdad? 7-Eleven es aquí, en México es Super 7. Pero ¿qué dice Deuteronomio 17, 18 y 19? Pero entonces así como no se nos olvida, ¿verdad? Comer la comida física, entonces tampoco que no se nos olvide la comida espiritual. Que no sea hasta el final de la noche que diga, ay, se me olvidó leer la Biblia. Pero mira qué chistoso, ¿cómo no se te olvidó comer? Entonces aquí en Deuteronomio 17, es capítulo 17, versículo 18-19, dice, cuando se siente sobre el trono de su reino, habla de los reyes de Israel, una descripción, fíjense, esta cosa ya estaban, estas reglas del rey ya estaban antes de que ni siquiera tuvieran rey en Israel, pero ya estaba determinado esto. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Fíjense, no nada más era leerlo, sino que lo tenía que escribir. Dice, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo, ¿y qué dice ahí sobre ahí lo que sigue? Y lo leerá todos los días de su vida. Para que nada más, para que diga, yo ya leí tantos capítulos. No, sino ¿para qué? Para que aprenda a temer a Jehová. Ya no puede uno aprender a temer a Dios si en primer lugar no lee las Escrituras, que viene siendo el temor de Jehová. Ahí se menciona qué es lo que Dios quiere de nosotros. Lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Ahora, uno dice, bueno, esto es el Antiguo Testamento y por eso mencionaron la ley, ¿verdad? Pero ¿qué del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a 2 Timoteo capítulo 3. Aquí lo voy a leer en la Biblia. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 17. Lo que dice Pablo a Timoteo, dice, versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, ¿para qué? Para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios es el único libro, ¿verdad?, que nos puede hacer sabios para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego versículos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Está refiriendo a la Biblia, la palabra de Dios, a las sagradas escrituras, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17, ¿con qué propósito? Salud. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado
para toda buena obra. Así, no importa en qué situación está usted en su vida, no va a haber nada con sorpresa. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Si usted ya tiene en sí las palabras de la Biblia, las palabras de Dios, si usted ya conoce cuáles son los principios de Dios, me refiero a principios porque los principios puede usted utilizarlos en cualquier circunstancia y van a funcionar ahí perfectamente. Entonces, si usted ya los conoce, entonces ya sabe qué hacer en cualquier situación. Entonces, eso lo menciona ahí. Entonces, ¿será bueno entonces leer las Escrituras todos los días? Amén, ¿verdad? Así es. Y es bien importante hacerlo, y es muy fácil hacerlo. Ya hemos dado mensajes acerca de qué tan fácil es leerlo y cómo venden hasta cassettes, o venden videos, o venden CDs de CDs, donde ya se lo dicen a uno. Alguien se lo está leyendo a usted, y usted lo puede poner ahí en el carro, ¿verdad? Cuando está en el tráfico y todo eso, y se emociona toda la palabra de Dios de una manera preciosa. Entonces usted puede hacer eso. Entonces propósito de año nuevo: leer la Biblia todos los días. Número 2, orar 3 veces al día. Orar 3 veces al día. Bueno, esto lo saqué de 3 veces al día. Lo saqué de Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando estoy diciendo de 3 veces al día, no me refiero al desayuno, la comida y a la cena. Si me estoy riendo más adentro de eso. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, un edicto que decía que no podía uno orar a Dios verdadero, entró en su casa, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén. ¿Qué dice ahí? Se arrodillaba 3 veces al día. O sea, era una oración, ¿verdad? Ahí en su cuarto, como lo dice Jesús ahí en Mateo, acerca de cómo nosotros entramos a nuestro cuarto y ahí en un secreto oramos a Dios. Dice, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de Dios, como dice ahí, como solía hacerlo antes. O sea, nada más por el hecho de que el edicto del rey era: no vas a poder orar. Él no le hizo caso al edicto del rey, que era en contra de la palabra de Dios, sino él siguió orando como él solía 3 veces al día. Ahora tal vez usted dice: bueno, o sea, pero eso es en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso era Daniel. Pero el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Orar sin cesar. O sea, siempre, o sea, es más que 3 veces al día. Siempre tenemos que estar en un constante, ¿verdad? Pensamiento de adoración a Dios, en un constante pensamiento de que todo lo que yo estoy haciendo, diciendo o pensando sea hecho en el nombre de Cristo, ¿verdad? Ahora quiero que veamos a Efesios capítulo 5, versículo 20. Efesios capítulo 5, versículo 20. Esto es importante, por si acaso usted viene tal vez de una religión que le enseñó diferente. Aquí en Efesios capítulo 5, versículo 20, dice, esa es la manera en que debemos orar. No me refiero a lo que es la oración de lo que llamamos el Padre Nuestro, sino me refiero a quién y por medio de quién. Ahí en Efesios 5, 20, dando siempre gracias por todo. ¿A quién? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre tiene que estar nuestra oración dirigida a Dios, a nadie más. Solamente a Dios verdadero, que viene siendo el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, o como dice en el Nuevo Testamento, el que hizo los cielos y la tierra y todo. Entonces a ese Dios, al Dios verdadero, en el nombre de nuestro Jesucristo. Nada de que acá Santa fulanita, ¿verdad? O que mis ancestros, o que mi abuelito, ¿verdad? O que Santo fulano, ¿verdad? O que la Virgen. No hay nada de eso, ¿verdad? Sino es a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso es en cuanto a eso de orar. Entonces, ¿sería bueno o no orar? Pues por supuesto, ¿verdad? Y es algo que nos tenemos que acordar de una constante oración, todo lo que hacemos. Siempre estar en la presencia del Señor en ese sentir de que todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, todo lo que usted piensa, que ahí está el Señor a su lado. Él mismo dijo: no te dejaré ni te desampararé, y que yo voy a estar ahí hasta el fin del siglo. Entonces uno siempre está con ese pendiente, con quién está, quién está al lado de uno. Entonces eso de leer la Biblia diariamente,
orar 3 veces al día, y como ya vimos en el Nuevo Testamento, orar sin cesar. Y el número 3, aquí le puse evangelizar diariamente. Evangelizar diariamente, que viene siendo compartir la palabra de Dios, compartir acerca de las buenas nuevas de salvación a tus vecinos, hablarles de Jesús y todo eso a quien sea que preste oído. Evangelizar diariamente. Por esto de diariamente lo saqué de Salmos 96:2. Salmos 96:2. Interesante, porque la primera cita que saco son del Antiguo Testamento y luego ya nos vamos al Nuevo Testamento. Pero Salmo 96:2, fíjense lo que dice: cantar a Jehová, bendecir su nombre, y luego que dice: anunciar de día en día su salvación. Anunciar de día en día su salvación. Porque si nosotros no anunciamos la verdad, entonces ¿quién? ¿Sí me explico? Si nosotros no lo hacemos, entonces ¿quién? Porque entonces otras personas van a denunciar, pero cosas que son torcidas, cosas que, y el mundo, ¿verdad? Que simplemente con la televisión, con el internet, con el todo eso, es puras cosas del diablo. Y entonces uno tiene que tener uno que es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, es uno el que tiene que estar encargado de anunciar de día en día la salvación que Jesús ofrece. Ahora vamos al Nuevo Testamento para ver la importancia de esto. En 1 Pedro 2:9, primero vamos a ir a 1 Pedro y luego después les voy a enseñar otro versículo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Acuérdense que estamos hablando de que Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces queremos descubrir, cuáles son los propósitos del Señor para nosotros. Entonces ahí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 dice, fíjense cómo somos nosotros los que ya somos cristianos, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Cristo, para que anunciéis, fíjense, aquí dice ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para fíjense cómo en el versículo 9 menciona eso de que linaje escogido. Quiero que ustedes se acuerden de eso por otro versículo que vamos a ver. Y luego también porque dice del pueblo adquirido por Dios, por medio de la gracia, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Y luego como dice, para que anunciéis acerca de evangelizar las virtudes de aquel que os llamó. Vamos a hablar acerca del llamamiento. Dice: de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito por el cual nos ha hecho nación santa, para evangelizar a los demás. Ahora, con este pensamiento vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 4. Ya fuimos a 2 Timoteo capítulo 3, 14 al 17. Ahorita vamos a ver lo que sigue de esa cita que ya leímos. Fíjense ahí, vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Acuérdense que acabamos de leer hasta el versículo 17 del capítulo 3 acerca de las Sagradas Escrituras. Pero fíjense lo que aquí Pablo le dice a Timoteo, hablando del punto 3 de evangelizar diariamente. Fíjense, capítulo 4, versículo 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 3. ¿Se acuerdan que yo les acabo de decir que como por la televisión y por todo eso? Lo malo es que también hasta hay personas religiosas que tienen doctrina extraña. Fíjense el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no van a querer escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice comezón de oír otras cosas que no son de la Biblia, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces la palabra concupiscencia es un deseo ardiente para el mal. Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, porque tienen comezón de oír otras cosas, y se volverán a las fábulas. O sea,
sea, cosas que no son ciertas. Versículo 5, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra, ¿qué dice? De evangelista, cumple tu ministerio. Entonces aquí lo menciona bien claramente de cómo pues, tú tienes que predicar y predicar y predicar y a tiempo y cuándo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque estas otras personas lo están haciendo así, a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? O sea, siempre. Entonces es bien importante, o sea, hermanos, si nosotros nos callamos, ellos siguen diciendo sus cosas malas, como dice ahí, o sea, las fábulas y todas esas cosas que ya no son de parte de la palabra de Dios. Ahora tal vez usted va a un lugar donde dice, no, pero aquí casi pues, la gran mayoría de las cosas están bien. Hay unas cosas que tal vez, están bien mal, pero no, casi todo está bien. Ahora, ¿se acuerdan cómo es el veneno que le utilizan para los ratones? El 99.99% es algo comestible, es algo bueno, o sea, es comida dentro de lo que le dan en el veneno a los ratones. 99.99. Solamente el 0.01% es veneno. ¿Qué pasa? Le atraen con todo lo bueno al ratón. Sí, o sea, el ratón no dijo, ¡ay, qué veneno! Y así, no. Le dijo, comida. Y es buena, esta se parece a la que yo como, ¿verdad? Y entonces nada más tiene la envolturita, ¿no? Y consta que no es una envolturita delgadita, sino ¿cuánto? 99.99%. Pero el 0.01% los mata. ¿Sí me explico? Entonces por eso es bien importante, muy importante, que todo sea conforme, como dice aquí, la sana doctrina. Muy importante esto. Pero fíjense cómo, ¿se acuerdan del ejemplo que les di al principio acerca de esa persona que quería tener una dieta y caía y todo eso? Al final del año pues se dio por vencido, no al final del año, sino como a mediados, se dio por vencido y luego después lo quiere hacer otra vez según él o ella. Pero en el caso de uno, vean, eso que les estoy hablando acerca de evangelizar todos los días, acerca de leer la palabra todos los días, acerca de eso de también orar sin cesar, tal vez usted diga, ándale, ¿qué pasa cuando de repente me caí de ese propósito, no? Bueno, puede ser lo que dice Proverbios 24:16. Proverbios 24:16. Dice, porque aunque 7 veces caiga el justo, ¿qué dice? Volverá a levantarse. Pero los malvados caerán en el mal. El malo cae y se queda caído. No se levanta. Pero aquí dice, estamos en Proverbios 24:16. Porque aunque 7 veces cae el justo, o sea, si de repente usted, ya perdí el hilo de eso de leer la Biblia todos los días, pues yo sabía que no podía, pues ya, sí, voy a seguir como antes, ya que casi nada más la leía cuando venía aquí a la iglesia, así, no, o sea, usted vuelve, ¿verdad?, a retomar ese propósito, y otra vez no es un propósito de nosotros, sino de quien Jehová cumplirá a su propósito en mí. Él dice, porque aunque 7 veces caiga el justo, volverá a levantarse, ¿verdad? Pero recuerden que un hábito es muy difícil de romper, un hábito. Entonces, qué bueno es que las cosas buenas, nuestros propósitos o los propósitos de Dios para nosotros, se convierten en un ¿qué? En un hábito, ¿no? Así como Daniel, que él siguió orando, ¿verdad? Como él solía hacer. Entonces, ¿cuánto se requiere? Normalmente dicen las personas que se requiere entre 30 y 40 días para crear un hábito. O sea, que todos los días. Y luego ya después lo va a hacer como automáticamente. Es decir, no va a estar con que, se me olvidó otra vez, o eso, no, sino que ya lo va a hacer. Había una persona, un amigo de mi hermano, que yo conocí hace muchos años, que él, cuando lo conocí, ya después supimos por qué hacía algo. Y lo que hacía era esto, porque fue un hábito que se le fue creando por su papá, las convicciones de su papá. Y la convicción que tenía su papá y que se la dio a él, a este amigo de mi hermano, es de que cada vez que lo escuchaba el himno nacional, se ponía de pie. Mexicanos, arriba,
Todos los mexicanos, pero eso hacía, o sea, no importa dónde se encontrara. Luego el respeto. Si hay unas personas que en las plazas, cuando están cantando eso, están ahí como finando y así con la gente y todo, no, y dicen, no, así, todo, y algo bien y todo. No, entonces él lo hacía, no importa dónde escuchar. Entonces a veces en el radio pasaba eso. Ya al radio, ¿verdad? Llegaba la medianoche, estaban ahí una musiquita o algo, de repente, y así, una vez estábamos en una combi, una como minivan, ¿no? Y ahí, pues ahí no podía pararse, pues se arrodilló, así, para poder hacer eso, pero no, o sea, él mismo sabía que pues, se le tenía que quitar en lugares así, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es de que ya se le había hecho en él un qué, ya es una costumbre, y no era malo. Entonces, en el caso de nosotros, hay que ver, ¿verdad? Que en el caso de nosotros, lo que todavía no hemos habituado a nosotros, aquello que todavía, a mí se me hace bien raro, hermanos, pero quiero decirles que yo todavía no me habitúo a rasurarme, a rasurarme todos los días, ¿verdad? De repente estoy así, ¿verdad? Y de repente le hago, ¡ay, mírame! Y se me olvidó rasurarme, ¿por qué no me dijiste? Así, y no sé por qué, ¿verdad? Pero así me pasa. Pero sí, entonces si usted lo hace constantemente, ¿verdad? Y lo hace a las mismas horas y todo eso, entonces ya se le forma un hábito. Acerca de eso de evangelizar y predicar, yo sé que a veces estamos así a la carrera y todo eso, pero para eso tenemos que ir afuera. Tenemos folletos, son gratis, agarren todos los que quieran y repártalos. Tenemos folletos, tenemos lo que son los periódicos, también los periódicos, no más lleve uno, llévese más si quiere. Y también tenemos Nuevos Testamentos y también tenemos los DVDs. Los DVDs también están ahí, vean, ustedes agárrenlos y déselos a las personas. Entonces cuando tengan tiempo, ahorita no tengan tiempo, pero ahí está la semilla. Y entonces ellos lo ven en su casa y todo eso, y lo ven. Y por eso está también atractivo, vean la fotografía, ¿no? Para que también lo quieran ver, no nada más ahí en blanco y que parezca otra cosa. Entonces es muy importante ver eso de orar, leer la palabra de Dios y evangelizar, de día en día su salvación. Fíjense lo que dice, ya vamos a terminar, pero ahí en Romanos 8:28, aquí lo voy a buscar yo. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su ¿qué? Su propósito son ¿qué? Llamados. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba eso del propósitos y llamados? Es Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, hasta las circunstancias malas te van a ayudar a bien en el futuro. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero esto le pasa a quién? Y sabemos que a los que ¿qué? Los que aman a Dios. Los que aman a Dios. Entonces se cumple el propósito de conforme a su llamado. Hablando de esas mismas palabras, fíjense lo que dice 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9. 2 Timoteo 1:9 dice: ¿quién nos salvó? ¿Y qué? Dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según que dice ahí, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos llamó conforme a su propósito. Acuérdense que la palabra iglesia significa los llamados. Los llamados, entonces fíjense en 2 Tesalonicenses 1, vamos a segunda a los Tesalonicenses 1, un poquitito ahí para atrás. 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12, para ver ¿para qué somos llamados? ¿Cuál es el propósito de él? 2 Tesalonicenses, vamos a ver muchas citas, pero no vamos a ver estas. 2 Tesalonicenses 1, 11 y 12, fíjense. Por lo cual asimismo oramos, a Pablo dice en los Tesalonicenses, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Por ahí la palabra digno se refiere, acuérdense que la cita que dice, muchos son ¿qué? Llamados y pocos ¿qué? Escogidos. ¿Se acuerdan la otra cita que hablamos donde se mencionaba la palabra escogidos?
¿Cuál es la diferencia entre los llamados y los escogidos? O llamados y los dignos del llamamiento. ¿Cuál es la diferencia entre los dos grupos? Si creyeron o no creyeron el Evangelio. Si creyeron o no creyeron que Cristo murió por ellos en la cruz. Si creyeron, entonces a eso se refiere. La persona que responde y dice: sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? Esa es la persona. Muchos son llamados, a muchos se les, como Pablo en Atenas, y bien poquitos se le juntaron después para decirle: queremos escuchar más. Mas la mayoría dijo: ya te iremos en otra ocasión. Entonces nosotros ya somos los que entonces vamos a decidir si creemos o no creemos en ese llamamiento. Entonces esos son los dignos, los que decimos sí. Entonces dice: para que nuestro Dios nos tenga por dignos de su llamamiento, ¿y qué dice? Y cumpla todo propósito. Estoy leyendo 2 Tesalonicenses 1:11. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, ¿qué dice? Con su poder. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él. Y aquí viene lo que hemos dicho antes: por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿para qué estamos? ¿Para qué el llamamiento? ¿Cuál es su propósito? Versículo 12: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Sea glorificado ¿en quién? En vosotros, en nosotros. Y si entonces en nuestra vida es glorificado, por eso Romanos 12, 1 y 2 menciona que nosotros somos sacrificios vivos, santos gracias a Dios, de vuestro culto racional. Y eso es todos los días. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros, le dice, y en vosotros en la carta. ¿Y qué dice después? Y vosotros en Él. Porque una vez que nosotros glorificamos al Señor, ¿usted cree que Él nos bendice o no? Dice, entonces nosotros también tomamos parte de su gloria. La Biblia dice que nosotros somos participantes de su naturaleza divina. Así dice la palabra de Dios. Entonces, lógicamente que nosotros también va a haber un cambio de gloria. Entonces, por eso es bien importante, pero el principio, el propósito, el llamado es que nuestras vidas sean para glorificar al Señor. Ese es el propósito y el llamamiento. Entonces, con esto ya quiero terminar. En Hechos 11, 22 a 24, y esa es la última cita. ¿Se acuerdan dónde fue la primera vez que se les mencionó cristianos a los discípulos? En Antioquía. Y aquí, ya después mandaron a Bernabé. Oye, hemos escuchado de aquel grupo ahí, ¿verdad? De creyentes. Lo mandaron a ver cómo estaba. Bernabé, que significa hijo de consolación. Y Hechos 11, 22 a 24, se llegó la noticia de estas cosas de la iglesia de Antioquía, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Versículo 23. Cuando llegó y vio qué cosa, y vio la gracia de Dios, ¿verdad? Porque ellos también, ¿verdad?, podían ser parte del reino de Dios. Se regocijó y exhortó a todos, y aquí es lo que vamos a decir por el mensaje del día de hoy, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces tiene que ser nuestro propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Ahora yo les quiero decir, ¿eso nada más fue una idea que a él se le ocurrió o fue por inspiración divina? Fíjense lo que dice el versículo 24. Porque hablando de Bernabé, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces uno puede ver cómo nosotros tenemos que con propósito de corazón ver que nuestro propósito sea cumplir el propósito de Dios en nosotros. Y se dice que permanezcamos fieles al Señor. Entonces esto es lo que tenemos que tener para el 2009, pensar en permanecer fieles. Y si había algo que no hacíamos, como eso de leer la Biblia todos los días, o orar siempre, o eso de evangelizar todos los días, tengamos ese propósito que tiene el Señor con nosotros para el 2009. Pues Dios los bendiga. Y no tienen que esperar hasta el 2009, ya ahorita, aunque sea desde el 2008, ¿verdad? Pueden agarrar los temas y todo eso y hacer desde ahorita, empezar a hacer eso. No seamos como los de las dietas que dicen, pues mañana comienzo. No, sino que hoy, ¿verdad? Hoy es el día de salvación.
Entonces, si hay una persona aquí, ¿verdad?, que no ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer, lo puede hacer el día de hoy. Si usted nunca se ha bautizado para perdonar los pecados y recibir el don del Espíritu Santo, lo puede hacer el día de hoy. O también, mira, si usted es una persona que es cristiana, se hizo todo lo que la palabra de Dios menciona, pero se alejó y quiere reconciliarse, también lo puede hacer el día de hoy. Gracias.